Gloria a Dios, Dios les bendiga mis amados hermanos, de nuevo con ustedes en este hermoso día, en esta hermosa conferencia, una conferencia muy especial para todos ustedes, espero que estén muy atentos. Bueno, soy la pastora Andrea de Lezama desde aquí, desde Colombia, desde Tuluá, Colombia, y estoy aquí con el pastor Oscar Lezama. Para mí es un privilegio saludarlos a ustedes. Esta enseñanza servirá para edificación, instrucción en el reino de Dios, para que podamos gobernar con Jesucristo, podamos hacer la gran comisión aquí en la tierra. Amén. Aviva Fit, Formación Integral Libérate. Recuerden los números telefónicos 315-647-0234. Ahí tenemos, estamos por YouTube, estamos por Facebook y estamos dando las clases totalmente gratuitas vía WhatsApp. Es una bendición, pastor, de que todos estén aquí escuchando este mensaje que es de gran edificación para los guerreros de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, así que prepárate para que recibas esa poderosa enseñanza donde te prepararás como un obrero aprobado para la obra del Señor. Recuerda algo, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para capacitar, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios quede enteramente preparada para toda buena obra. Amén, así es. Toma cuadernos, lápices y vamos a profundizar en nuestro tema. Amén. Bueno, un tema muy importante que no podemos dejar pasar es el campo de batalla, pastor, hablando de nosotros como territorios ajenos. Es muy conocido como los territorios ajenos, pero el título de esta conferencia lo hemos titulado El campo de batalla. El campo de batalla es donde el cristiano está allí, en la guerra, en la lucha, pero vamos a entender realmente el mensaje dado por el Espíritu Santo en esta hora. Pastor, antes de empezar esta conferencia, oremos al Señor para que el Señor nos dirija y el Señor sea el que se glorifique. Bueno, Señor, gracias te damos en esta hora. Nos presentamos delante Amén. de ti en tu corte celestial, Padre eterno, por medio de la sangre de Jesucristo. Tenemos entrada al trono de la gracia, Señor. Coloco cada estudiante, cada oyente, cada pastor, líder, cada oveja, cada persona, cada estudiante, Señor, que está allí capacitándose en esta escuela poderosa de liberación, Dios de la gloria. Que haya un rompimiento, que haya libertad, que haya unción, Señor, que haya revelación de tu Espíritu Santo, que haya revelación de tu palabra, que el Espíritu de Dios sea dándonos instrucciones, enseñándonos cada día, Señor, para ser cada día mejores obreros, poderoso Dios. La sangre de Cristo trae revelación, destruye toda oposición, interferencia, todo lo que se opone para que las personas estudien, se capaciten, se va fuera en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Declaro mentes abiertas, mentes comprometidas, la mente de Cristo implantada en aquella persona que está escuchando este audio, y destruyo toda brujería, hechicería que se levante en contra de la escuela, en contra de los estudiantes, en contra del ministerio, por el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Se va fuera ahora mismo a los abismos en el nombre de Jesús, y declaro que la unción de Dios os enseñará todas las cosas. Gloria. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, al Señor. Aleluya. Bueno, toda la gloria y la honra para el Señor. Empezamos el campo de batalla. Primero lo que tenemos que entender que es un campo. El campo es un lugar, es un espacio, es un territorio, es un sitio, es una atmósfera. Recordemos que el campo es un lugar, es el sitio donde nosotros estamos operando. Ese es el campo. ¿Qué es una batalla? Vamos a ver todo lo que son los sinónimos y el significado, pues, de cada una de estas palabras. ¿Qué es una batalla? Aleluya. Entonces, una batalla se podría definir como un combate entre dos o más contendientes, en donde cada uno de ellos tratará de derrotar a los demás. Eso es una batalla, pastor. Ese es un campo. Entonces, un campo es un lugar, un espacio. Una batalla es el enfrentamiento entre dos partes. Entonces, una batalla comprende un espacio, tiempo y acción. Vuelvo y lo repito. Una batalla comprende un espacio, ¿sí?, un tiempo y una acción. Cuando estamos los cristianos pasando por un momento de batalla, sabemos el espacio. ¿En dónde? En tu casa, en el trabajo, en la ciudad. ¿En qué sitio estás pasando esa batalla? Tiempo. ¿En qué año fue? ¿En qué mes fue? ¿Qué día fue? ¿A qué hora fue?
¿sí? Y acción, cómo accionaste, cómo reaccionaste, cómo fue tu actitud, cómo te enfrentaste a esa situación que te estaba pasando o que nos estaba sucediendo en ese momento. Entonces, una batalla comprende espacio, tiempo y acción. Vamos a ver las palabras similares. ¿Cuáles son las palabras similares? Combate, las palabras similares de batalla, ¿no? Combate, lucha, pelea, contienda y enfrentamiento. Gloria a Dios. El objetivo de una batalla es obtener la victoria, pues lógico, gloria al Señor. Amén. Entonces recordemos algo que la palabra del Señor dice, que no tenemos pues lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, y podemos derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, cuando nos encontremos frente a esa situación de batalla, en ese campo, cuando sintamos que estamos atacados en nuestra vida, entonces allí en donde nosotros tenemos que levantarnos y batallar en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay varios puntos que desarrollaremos entonces en este momento, pastor, ya que son básicos importantes, y lo vamos a ir resumiendo lo mejor posible. Esperemos que esta enseñanza, mis amados hermanos, o conferencia sea de gran edificación para su vida y ministerio. Antes, pastor, de entrar en batalla o al campo de batalla, debemos tener en cuenta muchos puntos, algunos puntos muy importantes, y espero que tome nota. El primer punto es: reconozca su condición. ¿Cómo así reconozca su condición? Vamos a ver 2 puntos en reconozca su condición. A, si necesita salvación en caso de ser un pecador. Hay personas que quieren orar, reprender, hacer cosas espirituales, y esa persona no ha aceptado ni siquiera a Cristo, no se congrega, no lee la Biblia, no conoce realmente de Jesucristo, y eso es lo que le sucede a muchas personas, que quieren enfrentarse a tales situaciones, a tales batallas, sin las armas adecuadas y sin Cristo. Por eso es que a veces van, es donde el brujo, van donde la bruja, se pone a hacer cosas que no son del Señor, y por eso es que busca cantidad de soluciones que no son convenientes. En Cristo, al aceptar la persona a Jesucristo como Señor y Salvador, sabe que Él es su guerrero, sabe que Él le dio la victoria, sabe que no pelea en sus propias fuerzas, en su carne, sino que nuestra lucha es espiritual. Y la parte B, de acuerdo a reconozca su condición, en el punto 1, si necesita liberación. Si ya la persona es cristiana, la persona tiene que reconocer, antes de meterse en una guerra, hacer guerra espiritual, en una batalla, antes de ir a orar por una persona que necesita liberación, etcétera, pues esa persona tiene que reconocer si esa persona realmente también necesita liberación. Hay gente que es cristiana y quiere meterse en un campo de batalla sin primero reconocer que necesita ser libre. Así que esto lo podemos ver en el nivel número 1, en la clase número 1. Les invitamos que vean síntomas de opresiones demoníacas, o recuerden síntomas de opresiones demoníacas, que fue una de las primeras conferencias que hemos dado, pastor, para que entiendan y identifiquen en qué parte deben de ser libres. Entonces, por ejemplo, podemos ver el ejemplo de Lot, pastor. Y a través de los síntomas de las opresiones demoníacas, ahí podemos identificar cuál áreas el enemigo está atacando de tu vida correcto. espiritual. Entonces, recuerda algo, que para eso tenemos el Espíritu Santo, el cual nos da el discernimiento. Amén. ¿Sí? Así y es. muchas veces nosotros nos damos cuenta, ¿sí?, qué áreas nos están afligiendo los demonios, si con tristeza, si con depresión, si en la parte financiera, si en la parte emocional, sentimental, en el hogar. Entonces ahí donde nosotros como hijos de Dios tenemos que formarnos, capacitarnos para podernos enfrentar en ese campo, ¿no? Y para poder salir victoriosos. Y lo que usted dice, pastor, que podemos ver el ejemplo de Lot, el sobrino de Abraham, que fue víctima del pecado de Sodoma y de Gomorra. Imagínense, porque Lot no podía luchar, no podía ganar esa batalla en medio de un pueblo que era pecador, pero no estaba preparado.
ay pastora, entonces yo no puedo luchar siendo que mi familia, en mi hogar pasan cosas difíciles en este barrio. Sí, sí puedes tener la victoria, porque Cristo te dio la victoria, pero tienes primero que reconocer si tienes las armas espirituales correctas y si ya también has sido una persona liberada. Pero si te pones a guerrear, a pelear, a orar por alguien y realmente tú no has pasado por el proceso de liberación y tú no has entendido cómo usar las armas espirituales, es mejor que no te metas. Es porque ¿quién oró por Abraham. Dice que Abraham es el padre de la fe, ¿sí? Y le tocó a Abraham orar por su sobrino para que el Señor enviara ángeles ayuda para poder sacarlo y ser salvo. Pero solo no podía. No Exacto. podía. Abraham se puso como intercesor, ¿no? Amén. Por Lot. Así es. Para poderlo ayudar, y Dios envió sus ángeles, envió sus guerreros para poderlo salvar de esa situación tan difícil. Exacto, entonces ya vimos el primer punto: reconozca su condición antes de entrar en batalla o al campo de batalla. Entonces tiene que tener en cuenta que debe reconocer su condición. Otra cosa que tiene que tener en cuenta es identifíquese como un verdadero hijo de Dios. Hay personas que quieren entrar en un campo de batalla contra el enemigo sin saber cuál es su identidad. Nivel número 1, clase número 2, ¿cuál era, pastor? Crisis de identidad. Que recuerden todos nuestros estudiantes y nuestros hermanos en Cristo esa conferencia tan linda. Hay que identificarnos como verdaderos hijos de Dios. Recuerde que el enemigo es estratégico. Él nos estudia, él nos conoce nuestras debilidades, y conoce, entre muchas cosas, el pasado, y el objetivo del enemigo es que retrocedamos, que no avancemos en las cosas de Dios, y va a tratar de hacernos caer por diferentes medios en este nivel. Ejemplo, en esta identificación como verdadero hijo de Dios, se hablan de las acusaciones, de los chismes, de los celos, de los problemas en la familia, en los problemas en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en los pastores. Este punto es muy importante, porque a veces ya somos hijos de Dios, somos cristianos, nos queremos meter en una guerra, en una batalla, creemos que ya nos la sabemos todas, ¿cierto? Ya somos expertos, y resulta que llegó una acusación o un chisme aún dentro de la misma congregación, llegaron celos, llegaron esos problemas en la familia, y la persona sabe qué hace, pastor, retrocede. ¿Qué dice, pastor? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 4, pastor. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ajá. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Tremendo. Porque aún sois carnales, pues habiendo en vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Tremendo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, y no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Tremendo. El apóstol Pablo muy bien reconocía que ya eran cristianos, pero no eran ¿qué? Todavía eran carnales. Ellos todavía no podían llevar una guerra, ellos no podían llevar una buena batalla, porque el enemigo los iba a coger carnalmente y claro, los iba a vencer. Y eran niños. Eran niños espirituales. Y usted sabe que cuando hay una persona que tiene la característica de niño, hay ingenuidad. Exactamente. Hay ingenuidad, y muchos cristianos ingenuos. Exactamente. Pero Satanás no es ingenuo. Satanás es un ser súper inteligente, juntamente con todo su bando. Tremendo. Con todos sus demonios, sus principados, sus potestades. Tremendo. Y ellos son un ejército organizado, el cual crean estrategias, el cual hacen sus planos geográficos, y saben en qué momento y a qué hora atacan el cristiano, cuando lo identifican que ha cometido pecado. Y el pecado es un derecho legal, es una puerta para Satanás masacrar al cristiano. Tremendo. Si tú sigues siendo niño espiritualmente, el diablo te va a vencer. Tremendo. ¿Sí?
Hay que ser niño en el sentido de la santidad, del amor, del amor al Señor, de acercarnos humildad, al Señor, ¿sí? De una actitud de diligencia, de ese amor, de esa necesidad. Ahí hay que ser niños. Amén. Pero como soldados de Cristo hay que ser maduros, hay que ser guerreros, hay que tener experiencia, hay que ser guerreros, Ajá. hay que ser inteligentes. Y que van a haber caídas, pero tiene que levantar el guerrero. Exacto. Y no se puede dejar morir. Exacto. Sí, porque si usted ve las batallas, hay batallas donde vienen soldados heridos, pero vencieron. Exacto. Y muchas veces, yo recuerdo tanto que cuando estaba yo pequeño, o nosotros con nuestros hijos, cuando se caían estando niños, y muchas veces nosotros decíamos, papito, párese, párese. Y el niño obviamente se paraba. Pero si el niño lloraba y usted, ay, qué pesar, qué tal cosa, el niño se pone a llorar y se queda ahí en el suelo. Pero si usted lo anima a avanzar, a continuar, a seguir adelante, él sigue caminando. Por eso dice, identifíquese como un verdadero hijo de Dios, porque este punto es muy importante. Antes de entrar a una batalla espiritual, usted tiene que saber cuál es su identidad. Hay crisis de identidad en la clase número 2. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Creados según Dios para anunciar las buenas nuevas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, nos llamó por su gloria. Amén. Nos hizo participantes de naturaleza divina. Tenemos la esencia del reino de los cielos, tenemos la esencia de Jesucristo. Amén, pastor. ¿Sí? Y si tenemos la esencia de Jesucristo, somos vencedores, porque tenemos ese linaje. Amén. Venimos de ese linaje, de un rey, de una realeza. Y Jesucristo nunca ha perdido una batalla, nunca ha perdido una guerra y nunca la perderá. Amén. Amén. Entonces nosotros somos hijos de ese rey y somos vencedores en el nombre poderoso de Jesús. El cristiano que sabe quién es en Cristo va a mantenerse en pie, firme, así como usted dice, pastor, va a mantenerse en pie. Aquí se cumple la palabra de Dios en muchos. Tremendo. ¿Qué dice, pastor, antes de que vamos a otros versículos de la palabra del Señor de la Biblia? Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales y batallan contra el alma. Tremendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abstenernos, rechazar, repudiar de nuestra vida toda clase de pecado, sea grande, sea pequeño, el grado que usted le quiera colocar delante de los ojos de Dios es pecado. Tremendo. Teológicamente le podemos llamar pecados sociales, ¿sí? Pecados de muerte, pecados fuera del cuerpo, eso lo podemos hacer, pero es pecado, según Gálatas nos enseña, ¿sí? Que batallan contra nuestra alma, contra nuestro cuerpo. Tremendo. Por eso tenemos que abstenernos, rechazar eso, hacer una dieta espiritual. Eso, ¿quién se abstiene? Lo tóxico, lo que nos daña nuestra vida espiritual, rechacémoslos en el nombre de Jesús. ¿Quién se abstiene? Nosotros. ¿Quién se abstiene cuando tiene que ir a participar en un concurso? Exacto. La reina de belleza tiene que abstenerse de los mecatos, de los dulces, tiene que hacer deporte, tienen que abstenerse de cosas. El atleta tiene que abstenerse. El cristiano también tiene que abstenerse de cometer pecado. Quiere entrar en una guerra, en una batalla. Usted tiene que vivir como un verdadero hijo de Dios. Eso, ahí se cumple la palabra, pastor, cuando dice Santiago 4:7, resistí al diablo. Esta es la etapa tremenda de resistencia. Vamos a resistir al enemigo. Dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Resistir es aguantar, ¿no? Es sinónimo. Sí, aguantar, soportar. Cuando tú resistes, cuando tú soportas, eres bienaventurado, eres bienaventurada. Entonces tienes que resistir, no es tiempo de que desmayes, no es tiempo de que retrocedas. ¿Sí? Muchas veces retrocedemos en la iglesia que porque el hermano no nos saludó, que porque el pastor no nos saludó, que porque el pastor no nos llamó. Entonces muchas veces una artimaña y estrategias que Satanás coloca o comisiona a los demonios para que manipulen las personas aún dentro de las mismas congregaciones para que causen esas influencias. Y las personas se enfrían espiritualmente, dejan de volver a la iglesia que porque fulano de tal no lo saludó. Entonces no nos damos cuenta que son demonios. Porque Satanás vino para matar, hurtar y destruir, para causar división, para sembrar cizaña. Por eso la palabra del Señor enseña en Proverbios que las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Caza esas zorras en el nombre de Jesús.
en este campo de batalla, venzamos en el nombre de Jesús, porque ya Cristo venció. Como dice San Juan, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo. Ni peste, ni hambre, ni tribulación, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No te podrá separar ni un saludo, ni aunque te dan un dinero. Nada de eso por el estilo. Todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nada te puede separar, hermano. Ya madura, deja de pensar como un niño. Deja de pensar infantilmente. Avanza en el reino de Dios. Esto es un gobierno. Y si tú eres hijo del rey, perteneces a la realeza. Perteneces a la dinastía del reino de los cielos. Perteneces a esa dinastía, a esa sangre de Jesucristo. Amén. Y que eres más que vencedor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y lo que usted está diciendo, mi amor, en primera de Pedro 5:9 dice, resistí firmes en la fe. Resistí firmes en la fe. Y en Santiago 1:12 dice, soporta la tentación. Y Hebreos 12:4 lo dice. O sea, hay que soportar la tentación, hay que estar firmes en la fe, hay que resistir al diablo, hay que confiar en el Señor. Pastor, esta es una de las fases que considero delicada, porque es el punto de la decisión para seguir creciendo en el conocimiento y aumentando nuestra fe como hijos de Dios. Amén. Quiero leer primera de Pedro capítulo 5 verso 9 para sustentar y tener argumentación bíblica de lo que expresé ahora anteriormente. Dice primera de Pedro capítulo 5 verso 9. Al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Hebreos 12:4 dice la palabra del Señor, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, mi hermano, nosotros no hemos resistido hasta la sangre, no hemos ofrendado nuestro cuerpo, y no hay necesidad porque ya Jesucristo ofrendó de él, y a través de la muerte, el sacrificio de él y su resurrección, hemos tenido vida eterna y hemos sido vencedores. Así que las pruebas que nos llegan, los ataques, resistamos, combatamos el pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pastor, muchos lamentablemente se quedaron en esta fase del proceso. Identifíquese como un verdadero hijo de Dios. Muchos se quedaron en esta fase del proceso del cristiano. Lo dice Pablo en Hebreos 5:12. Ahí, Hebreos 5:12, pastor, si lo podemos leer, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Qué dice, pastor? ¿Cómo dice allí la escritura? Dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso es importante de que en esta escuela se levante personas que quieran alimento sólido. Amén. Muchas personas les da miedo estudiar en una escuela de liberación, ¿sí? O en una escuela de profetas. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo le siembra ese temor. Sí. Porque al diablo no le conviene que la gente se prepare, se capacite, porque sabe que van a vencer todas sus estrategias. Y en el nombre de Jesús yo te animo y te amonesto de parte de Dios de que no te dé temor. Amén. De que estudies, que te capacites. Sí, porque en esta fase es difícil porque el cristiano quiere que siempre le hablen del amor de Cristo, del gozo, de la alegría, todo es bonito, Dios es amor, mas no es fuego consumidor, y ahí se quedan muchos años. Y ese es un peligro. El cristiano no madura, lo que estamos hablando, el cristiano no avanza, y es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Entonces, lo peligroso de esto, mi amor, es que el cristiano ya no solo es influenciado por el enemigo en sus engaños, sino que se pone de acuerdo con él y se les daña el corazón. Tremendo. O sea, es decir, explico, están dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero por falta de identidad y conocimiento, de profundizar y avanzar, ya todo les parece normal. Normal es mentir de vez en cuando, normal es robar, no congregarse, no orar, no ayunar, maldecir, etc.
Exacto, pero mira lo que dice Pablo, me llama mucho la atención este pasaje, dice, porque debiendo ser ya maestros. Si tú estás estudiando, tú tienes que ser ya un profesor de escuela, de un salón. Amén. Pero muchas veces el diablo engaña al estudiante, lleva un mes o lleva estudiando, por decir algo, los síntomas de opresiones demoníacas y ya está cansado. Ya el diablo le pone un demonio de pereza, de obstáculos, de apatía, de oposición, de apatía. La la conferencia le parece larga, 1 hora, 2 horas. No, eso no es largo. Es algo que va a edificar para toda una eternidad tu vida espiritual, y no solamente tu vida espiritual, se va a beneficiar tu familia, la gente que tú discipulas, la gente que tú le hablas la palabra de Dios. En el mundo secular nos toca estudiar 5 años de una carrera universitaria, 6 años de bachiller o una secundaria. ¿Sí? Pero en esta etapa el cristiano no quiere. Exacto. El cristiano quiere ir solamente un domingo, media hora, 1 hora al culto, a la iglesia, escuchar una palabra y ya se creen profesionales y van a pelear con el diablo. Ahí es donde vienen a los 8 días pidiendo consejería, oración, que oren por ellos, que les pasó esto, que no los dejan dormir, etcétera. Exacto. Entonces es importante que nosotros nos capacitemos. Amén. Nos formemos. Y la palabra del Señor dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y cuántas veces has podido vencer esos ataques que han venido contra tu vida y no lo has vencido porque no has sabido utilizar las herramientas espirituales que Dios te ha entregado? Si un soldado que recluta al ejército, las fuerzas armadas de cierto país, no lo preparan, no lo entrenan durante 3 meses, o 1 año, a usar su arma de dotación, si no sabe cómo usar o colocarse su uniforme, sus botas, no sabe cuáles sus controles de mando, sus jerarquías, quién lo gobierna, quién lo manda, pues será un soldado que va a fracasar. Entonces así pasa en la vida del cristiano. Si tú no te preparas, si tú no te formas, si tú no sabes quién es tu enemigo, Satanás sí sabe. Tremendo. Y ese no tiene compasión, no tiene misericordia ni aún con los que él manda. Él viene para porque matar, él es el Dios y destruir. De este siglo y el gobierno de Satanás es el reino de las tinieblas. Tremendo. Cuando usted hablaba, amor, de que muchos quieren ya ser guerreros sin esfuerzo, guerreros sin abstinencia, guerreros sin oración, no quieren vigilar, no quieren estudiar. Entonces, en este punto no es conveniente, si la persona cristiana no se identifica como un verdadero hijo de Dios, entrar en la batalla, pastor, porque lo más seguro es que si esa persona entra en la batalla sin ser capacitado, es que va a recibir daños o puede llegar a perder. Por eso es tan delicado esta situación. Lamentablemente, en la mayoría de casos, estos cristianos son los que al ponerse de acuerdo o ponerse de acuerdo con el enemigo, son los que critican. Pastor, usted ahorita está hablando de algo así. Si ellos no avanzan, no quieren que los demás avancen. Entonces son los que critican, son los que murmuran, son los que desaniman a los que sí desean avanzar. Ejemplo, no, a mí me parece que usted no debería meterse tanto en esto. Usted no está como capacitado para aquello. Creo que usted no tiene ese perfil. No, el Señor llamó a sus discípulos y los capacitó, les dio instrucciones y creyó en ellos. Les dio las armas espirituales. Esa es la gran comisión. Esa es la comisión. No, es que yo solamente soy cantante, pero a mí no me gusta hacer guerra espiritual. Le lamento decirle que está muy equivocado. Usted puede tener el talento que sea, tener los dones que sea, tener el ministerio que sea. Todos son llamados a hacer guerra espiritual. Ahora leyó mi esposo un pasaje que dice que todos los padecimientos se cumplen en todos los hermanos, en todo el mundo. O sea, no está desclasificando a ninguno. Todos califican para ser probados por el Señor. Tremendo, pastor. Este es el punto donde debemos tomar la decisión de vivir en santidad para Dios. No podemos ser infiltrados del enemigo en el ejército de Dios. Entonces, ¿qué pasa con muchos cristianos que son infiltrados del enemigo dentro del pueblo de Dios
para desanimar a otros. Bendito sea el Señor. Tercer punto, la santidad. Pastor, cuando ya pasamos el proceso de la salvación, de la liberación, de la identificación como hijos de Dios, empezamos, cuando ya pasamos este proceso que el chisme, que los comentarios, que los problemas no nos hacen volver atrás, sino que resistimos, aguantamos, sabemos pelear esa batalla allí. Cuando ya pasamos eso, empezamos a santificarnos en el Señor. Vamos a empezar a entrar como en materia, a santificarnos al Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo me santifico? Primero, según en el punto número 3, resistiendo más al pecado. ¿Cómo me santifico, pastor? ¿Cómo un cristiano, un hijo de Dios, se puede santificar? Resistiendo más al pecado. Si yo resistí hace un año, pues voy a seguir resistiendo. Ay, es que yo fui santo como 5 años, pero ya no. No, hay que seguir avanzando. B, usando correctamente o lo mejor posible la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, es decir, la Biblia. C, morir a la carne. Gálatas 6:20 dice que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese es el proceso, el punto de la santidad. Morir a la carne. D, no cansarnos de hacer el bien. Gálatas 6:9. No se cansa de hacer el bien. Sabe que tiene que resistir, sabe que tiene que seguir siendo una buena persona, un buen cristiano, un buen líder, un buen pastor. El cristiano en medio de la santidad aprende la oración. F, aprende el ayuno. G, aprende a vigilar. B, aprende a adorar a Dios y a entender la importancia de la adoración y la alabanza. Este es el punto para que la persona empiece a aprender y a meterse en el campo de la guerra espiritual, cuando vive en santidad. Te recuerdo que ya llevamos 3 puntos, pastor. El primer punto ya lo sabemos, que tenemos que sabernos, saber quiénes somos en el Señor, si ya somos cristianos o no. Ese es un primer punto muy, muy importante. El segundo punto, el primer punto, reconozca su condición, ese es el primer punto. El segundo punto es identifíquese como un verdadero hijo de Dios. Y el tercer punto, santifíquese. En este santifíquese es un punto importante para que avancemos en el Señor. Cuarto punto, conocimiento del campo de batalla, conocer el campo de batalla. La persona que se va a meter a hacer guerra espiritual debe conocer el campo de batalla. El cristiano, cuando ha pasado este proceso de la santificación y continúa perseverando en el mismo, ya que es hasta que Cristo venga por su iglesia, el hermano tiene la facilidad de entender, comprender la vida espiritual de una manera más adecuada, ya que no tratará los asuntos espirituales en la carne, ya pasó ese proceso, en lo natural, sino que espera el tiempo de Dios. En este punto el cristiano entiende varias cosas. ¿Sabe qué cosas entiende el cristiano en este punto? Que el diablo no es omnisciente, que el diablo no es omnipotente y que el diablo no es omnipresente. Solamente esos atributos le pertenecen a Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Recordemos eso de que el diablo no es omnipresente. Él no está en todo lugar. Él necesita desplazarse de un lado al otro. Y muchas veces le decimos, es que Satanás tiene la culpa. Pero otra que Satanás está por en Rusia. Claro. Haciendo otro trabajo. En África. Y quizás de pronto otro demonio que él le delegó tareas es el que está atormentando y usted no está dando cuenta. Entonces tiene que aprender a identificar quién es el que te está atacando. Tremendo. Cuando es Satanás, cuando es Belcebú, cuando es Asmodeo, cuando son los principados, cuando son las potestades, cuando son los gobernadores de las tinieblas, cuando son los brujos, cuando son los hechiceros, cuando son los chamanes, cuando son los satanistas, ¿sí? Cuando son los espiritistas, los santeros, los yoruba,
Amén. Todos esos emisarios de Satanás, porque Satanás es el que los comisiona para causar daño y destrucción al pueblo, ¿ya? De Dios. Entonces nosotros tenemos que entender de que el diablo no es omnisciente, no lo conoce todo. Amén. No es omnipotente, no es todopoderoso. Él tiene poder, pero su poder es limitado, porque Amén. Él es un ser creado. ¿Quién creó a Luzbel, a Lucifer? Dios. Y le dio un poder como un querubín, pero se volvió espanto por causa de su rebelión, por causa de su maldad. Entonces no es omnipotente. Dios es el único omnipotente. Él es el Dios todopoderoso, Jesús de Nazaret, Jesucristo. A Él es el que nosotros acudimos. Él es nuestro defensor. Por eso ante Él se doblará toda rodilla, de lo que está arriba en el cielo, lo que está aquí en la tierra y debajo de la tierra. Amén. ¿Y quién es el que estaba en la tierra? Satanás y sus demonios. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y en Cristo somos más que vencedores. Amén. No es omnipresente. No es omnipresente. Entonces, esos tres atributos le pertenecen es al Dios del cielo. Amén. Al Dios todopoderoso. Sí, porque el cristiano está acostumbrado a decir, es que el diablo es que el diablo me molesta, es que el diablo, o sea, es un decir, pero no es el diablo, porque él no es omnipresente. Y nosotros hemos podido aprender y conocer muchas liberaciones, como muchas veces hay géneros, ¿no? Y hay principados que adoptan el nombre de su padre, que es Satanás. Y dicen, ¿cómo te llaman? Y ellos dicen, soy Lucifer. Pero ¿eres el propio Lucifer? No, soy un ayudante de él, soy un trabajador. O la mano derecha. O la mano derecha. Cosa. ¿Sí? Porque son imitadores. Imitadores, sí. Entonces hay que tener sabiduría y entendimiento a saber qué es lo que nosotros estamos enfrentando. Por eso es importante que te capacites, que te instruyas. Y cuando dice que son imitadores, quiere decir que cumplen funciones. Exacto. Como Satanás, que vino a matar, hurtar y destruir, y él tiene funciones. En conclusión, pastor, es decir que el diablo no siempre es el que va a atacar o causar daño. El cristiano se convierte en una persona madura e inteligente, discierne quién lo está estorbando o molestando. Eso es lo bonito de este punto, conociendo el campo de batalla cuando vivimos en santidad, tan bonito. Entonces el cristiano es inteligente y maduro y discierne quién lo está estorbando y molestando. Entiende que hay actividades demoníacas diferentes y depende del país, de la ciudad, de la casa. Exacto, ahí es donde nosotros como líderes, como hijos de Dios, como estudiantes, es donde usted tiene que hacer una cartografía espiritual, geográficamente, ¿sí? En el estado, en la ciudad, en la región donde usted reside, qué es lo que se mueve en ese lugar, qué hay, qué comercio hay, si comercializan drogas, si comercializan alcohol, licor, si hay muchos brujos, muchos hechiceros, si hay muchos chamanes, si hay mucho homicidio. Entonces usted tiene que hacer un análisis frente a esas situaciones que se están presentando o viviendo en el lugar donde usted reside, en el país, en la ciudad, en el estado, bueno, como le quieran llamar. Entonces tenemos que aprender a identificar. Claro, en cualquier territorio que se encuentre, en algún barrio, un punto estratégico. Entonces, ejemplo, nosotros sentimos cambios espirituales al pasar de un lugar a otro. Alguien pasa de un país a otro y siente un cambio espiritual. Alguien pasa de una ciudad a otra. Yo lo he sentido. Yo he sentido cambios cuando paso de una ciudad a otra, siento un cambio espiritual. ¿Por qué? Porque en una ciudad, ejemplo, hay mucha idolatría. Sí, y en otra ciudad pronto no hay mucha idolatría, pero sí hay mucha droga. Narcotráfico, microtráfico, bueno, tantas cosas que podemos ver allí, que niños, una sociedad destruida por la drogadicción, por el alcohol, por la prostitución. Entonces nosotros en cuanto a eso tenemos que saber qué cosas tenemos que enfrentar a través de la oración. El líder de liberación sabe que en Paraguay hay demonios que se manifiestan de una manera diferente que en Argentina, de una manera diferente que en México.
En México, cuando que hacen esos cultos a la muerte. Eso, allá tienen el Dios de la muerte, ¿no? Tremendo. ¿Sí? También Ellos se laceran, la Virgen ellos de se Guadalupe. cortan. Ajá, en Venezuela Exacto. también es diferente. En Venezuela también adoran lo que es a la diosa María Leonza, ¿no? Bueno, toda esa cantidad, San Gregorio, en Colombia, muchas veces le han entregado lo que es el país, que al Sagrado Corazón, adoran a la Virgen del Carmen en ciertas costas. Y nosotros conocemos este territorio, más o menos estos países que está cerca, pero si usted hace una liberación, aquí el guerrero de liberación, estamos hablando ya más profundidad sobre la liberación, pastor, y usted hace una liberación de alguien que necesite ser libre de África. La situación es diferente, la situación cambia en muchos aspectos en el sentido de liberación, porque los demonios en África son más agresivos. Ellos son más agresivos, ellos quieren hacer berrinche, quieren hacer show, quieren tirarse al piso, quieren gritar, quieren lacerar a la persona, porque a Jesús le pasó. Dice la Biblia que un día sanó a un joven que era lunático, y dice que ese joven lo tiró el demonio, lo revolcó, ¿sí? Es decir, quería hacerle daño, estaba ante Jesús. Hay demonios que son muy problemáticos. Entonces hay que entender esto. Efesios 3:10, la parte B dice, principados y potestades en lugares celestiales. Estamos hablando de que hay principados, hay potestades, dice la Biblia. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nos damos cuenta que contra el diablo no siempre es contra jerarquías. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de él y para él. Esta palabra me gusta. No, y hay gente, hermosa. Y hay gente que también desconoce el mundo espiritual y inclusive en hacer guerra espiritual. Hay gente que maldice a Satanás. Sí, hay gente que dice, lo voy a vencer. Ya Satanás está vencido, Cristo lo venció. Cruz. Amén. Él está esperando. No, ya la sentencia la tiene, él ya sabe cuál es la sentencia. Él va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Por eso es que él no quiere irse solo y el trabajo de él es engañar al pueblo de Dios, a engañar a las almas, llevárselas juntamente con él. Entonces, debemos entender de que a nosotros no nos compete eso, ¿ya? Entonces no se dice la sentencia, sino la captura. Exacto, puede ser. Uy, porque si no es la sentencia, es la captura. Entonces dice aquí, a mí me gusta esta palabra porque dice, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad? Porque Cristo nos dio autoridad y porque dice que todo está sujeto bajo sus pies y bajo los pies de la iglesia, y que todo lo que él hizo fue por medio de él para él. Por eso los demonios, cuando estamos haciendo una liberación, ellos se tienen que empezar a trabajar aún para el reino de Dios, aún para Jesucristo. Ellos también son servidores de Jesucristo. Ellos saben que están haciendo algo ilegal y que nos deben de obedecer. Esto es hermoso, pastor. Es lindo que las personas aprendan liberación y entiendan quiénes son en Jesucristo. Qué hermoso. Pastor, el cristiano, cuando vive en santidad, el cristiano tiene también la facilidad de entender que la paciencia es la clave para resolver diferentes asuntos. Escuche muy bien, cuando una persona está en santidad, conoce ya más el campo de guerra, el campo espiritual, el campo de batalla, y dentro de este campo de batalla entiende un punto muy importante, que es la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Hay personas que viven en santidad, pero tienen un temperamento fuerte. Hay personas que viven en santidad, pero todavía no han podido controlar su temperamento. Pero la persona que vive en santidad sabe que debe trabajar en ello, es decir, que debe de tener carácter, y el carácter es un fruto. El carácter es un fruto del Espíritu Santo que tiene que ver con el dominio propio. El dominio propio hace que maneje la persona el temperamento que tiene, porque todos no tienen el mismo temperamento. Hay cristianos que son más dóciles, más amables, más hablan de una manera un poco diferente. Hay otros que son más aguerridos, más explosivos, etcétera.
eso no quiere decir que no sean hijos de Dios, son hijos de Dios y viven en santidad, pero tienen que aprender a manejar esta área y entender que deben de pedirle ese fruto al Espíritu Santo, que es el fruto de la paciencia. Deben de trabajar. Un cristiano que quiere meterse en guerra espiritual y no tiene paciencia se mete en un lío. Y le voy a decir por qué. Porque dice, se debe aprender, porque la paciencia es aprender a esperar. Si un cristiano va a hacer guerra espiritual y hacemos una liberación, estamos hablando de liberación que duran a veces 30 minutos, 5 minutos, otras duran 2 horas, 4 horas, 3 horas, depende de la situación con que el Espíritu Santo pues nos guíe y depende de la situación que se lleve allí. La persona tiene que tener, ¿qué, pastor? Paciencia. Si una persona no tiene paciencia, mejor no se meta. Entonces, pídale al Señor la paciencia y el Señor lo va a usar de una manera excelente. El Señor lo va a usar. Y la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Para todo hay que tener paciencia. ¿Qué dice Pastor Mateo 13, 27 al 29? Vamos a buscar San Mateo 13, 27 al 29, porque Jesús nos da el ejemplo del trigo y la cizaña. Dice que el Señor nos enseña a esperar el tiempo correcto. Hay que tener paciencia. Pastor, es que yo quiero que Julano pase ya por liberación. No, espérate. Hay que tener paciencia, así como la tuvo Jesús en su tiempo. ¿Qué dice, Pastor? Mateo 13, del 27 al 29. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Tremendo. Entonces el líder de liberación tiene que entender aquí, por medio de Jesucristo nos dio esa enseñanza, el Señor Jesús nos dio esa enseñanza por medio de esta palabra, de que la paciencia es la clave para nosotros sacar en su tiempo el trigo y no arrancar el trigo al arrancar la cizaña. ¿Sí me están entendiendo? No sé. Exacto. Entonces debemos saber de que el enemigo que habla allí la palabra de Dios es el que siembra la cizaña, que es Satanás. ¿Ya? Entonces debemos que entender, tener la guianza y la iluminación del Espíritu Santo para poder identificar esa cizaña que el enemigo siembra. Exacto. Por ejemplo, cuando estamos en liberación, hay personas que dicen: no, esta persona ya no tiene salida, esta persona ya no tiene solución, ya para qué se ora por esta persona. Espérate, hay que tener paciencia, ser guiados por el Espíritu Santo, porque quizás al hacerle liberación, todos esos demonios que están afectando a esa persona, sale esa cizaña, sale ese problema en su tiempo, y esa persona va a sacar ese trigo y va a poder a dar ese fruto que tanto el Señor quiere que lo dé. Ya que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso lo dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 al 5. Hermanos, con nuestras propias armas no vamos a lograr absolutamente nada. Lo único que podemos hacer es seguir avanzando y buscando la presencia de Dios. También vemos el ejemplo de Daniel y su perseverancia. ¿Qué dice Daniel 10:13? Ya que dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedó allí con los reyes de Persia. Mire la enseñanza de Daniel en la guerra espiritual. Él estaba en ayuno, pero estuvo 21 días esperando la respuesta y no le llegaba. El líder de liberación tiene que aprender a ser paciente y saber que la respuesta ya está por fe. Lo único que tiene que hacer es perseverar. Amén. Y está la promesa de Dios que habla Mateo 16, 18. Y dice la palabra de Dios: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Tremendo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra los líderes, contra los ministros, contra los predicadores, los siervos de Dios, las siervas de Dios, no prevalecerán. ¿Sí? Porque ¿quién es el que nos defiende? El Señor Jesucristo. Amén. Entonces podemos ver que la perseverancia y la paciencia de Daniel nos enseña sobre cómo hacer la guerra espiritual en ayuno, en oración, despejando los aires, pastor. Exacto. Entonces vemos de que a Daniel se le oponía.
¿sí? Se le oponían a Daniel, que era un hombre de ayuno, de oración. Exacto, Obvio. y muchas veces a nosotros se nos oponen esos principales, esas potestades, pero nosotros vencemos en el nombre del Señor porque está la promesa y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué de debe Jesucristo. hacer el líder de liberación? Despeje los aires en el nombre de Jesús, tome posesión de ellos. Pida que el Señor envíe ángeles a que tomen posesión en esos lugares que fueron desocupados. Dependiendo de la comisión que nos haya sido entregada de parte de Dios. ¿Por qué la comisión? Porque hay personas que quieren irse para países sin orar, sin clamar, pensando que lo mismo de acá es lo mismo de allá, y resulta que he escuchado muchos testimonios de que van a hacer campañas, que van a predicar, y cuando vienen enfermos, vienen al punto de que los pueden matar. Esos demonios los matan porque están en territorios ajenos. Estamos entendiendo por medio de esta conferencia de que usted tiene poder, usted tiene autoridad, pero usted tiene que saber en qué sitio y dónde Dios lo está llevando, porque hay gente que piensa que el mismo poder de acá, o la misma autoridad que yo tengo acá en la iglesia, en mi congregación, es la misma que yo tengo allá. Usted tiene que ganar todo en oración a nivel espiritual primero y pedirle la dirección al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que la perseverancia y la paciencia de Daniel nos enseña sobre la guerra espiritual. Gloria a Dios. Y tenemos que saber dónde fuimos comisionados. Bueno, gloria al Señor. Entonces vamos a dar otro punto. El guerrero entiende que debe creer en Jehová vuestro Dios para estar seguros. Eso está en Éxodo 33, 14, 15, amor, que habla sobre la presencia de Dios. ¿Qué dice, papi? La palabra del Señor dice en Éxodo 33, 14, Jehová le dijo, mi presencia te acompañará y te daré descanso. Amén. Entonces el guerrero tiene que saber de que toda su confianza debe estar puesta en Jesucristo, en el Señor. El que empieza la guerra espiritual y duda, mejor no se meta. Pida perdón y reconcíliese con Dios. Aquel que cree que puede hacer una guerra espiritual sin Dios está totalmente equivocado, está fuera de base, como se dice. Entonces también otro de los puntos importantes es el guerrero cree en sus profetas. Dice la Biblia que si creemos en los profetas seremos prosperados. No es cosumbo solo, pastor, no pelea solo, es una persona humilde, es una persona sencilla, se somete a una autoridad. Ejemplo, los hijos de un tal Escevas. ¿Se acuerda de la historia de los hijos de un tal Escevas en Hechos capítulo 19, versículo 13? Que hablaba sobre estos hijos. ¿Qué dice la palabra del Señor en Hechos 19, 13, pastor? Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Tremendo, Dios mío. Y había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Tremendo eso. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Tremendo. Esto les pasó a esos hijos fue porque ellos fueron cosumbos solos. Ellos no se sometían a una autoridad espiritual delegada por el Señor. Ellos no se sometieron a la autoridad de Cristo. Entonces ellos dijeron, muy claro ahí dice, al Cristo, ¿cierto? Al Jesús que predica Julano. Nunca hubo una identidad en ellos. Eso es lo que hablábamos de crisis de identidad. No hubo esa identidad en ellos. Pastor, Efesios 5:21, cuando dice la palabra que nos debemos someter los unos a los otros, la importancia que dice la Biblia sobre esto. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Tremendo. Entonces, el que es líder, el que se congrega, el que tiene un pastor, sométase a su pastor, sométase en el sentido con amor, ¿cierto? En la palabra, porque si usted se somete, téngalo 100% seguro que el enemigo también, el adversario, se va a someter. Oye, hay algo muy importante que dice Romanos 13:1, dice que todas las autoridades
fueron puestas. Han sido establecidas por Dios. Amén. ¿Sí? Así es. Entonces, la autoridad delegada es importante, estar bajo cobertura, bajo autoridad, Amén. para que obviamente los demonios puedan someterse, porque ellos también se someten, ¿no? Ajá, el error que cometen unos, o sea, porque ya me siento con un poquito de poder, entonces yo ya hago lo mío, yo ya hago lo que me place, yo ya hago lo que me parece, y no es así, debe de ser dirigido 100% por el Espíritu Santo, porque el que efectúa una liberación, el que nos ayuda a vencer y el que nos da las armas espirituales es el Espíritu de Dios. Exacto, y hay que entender de que los demonios, cuando lo vamos a echar fuera, ellos lo hacen bajo sujeción, bajo autoridad. Amén, pastor. Santiago capítulo 4, el versículo 7, pastor. Someteos dice? Pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Volvemos a leer lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Son 3 puntos importantes. Entonces, someterse a Dios. Ajá. ¿Ya? Si yo me someto a Dios, exacto, entonces quiere decir que estoy bajo autoridad. Tengo la cobertura de Dios. Ahí es donde se cumple la palabra del Señor. Cuando dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios sea nuestro techo, que Dios sea nuestra cobertura. Amén. ¿Sí? Y obviamente las autoridades delegadas de parte de Dios, que son los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros, los apóstoles. ¿Sí? Entonces, todo ese engranaje, esa jerarquía que se mueve en el reino de Dios. Ay, pero ¿qué pasa si yo soy pastor? Entonces, ¿qué sucede si yo soy profeta? Entonces, ¿quién me gobierna a mí? ¿O a quién yo le rindo? No, uno tiene que buscar conexiones espirituales. El verdadero hijo de Dios busca conexiones espirituales, así no tenga la obligación, que es porque qué hermoso, pastor, es hacer las cosas no por obligación, sino por amor. Cuando tú dices: yo voy a rendir tales cuentas a tal ministro por amor, porque yo sé que Dios me guía, yo sé que Dios me sostiene, yo sé que Dios me bendice, Dios me habla por medio de tal persona o de tal ministro. Entonces, porque eso sucede en los ministros, es delicado. Hay ministros que dicen: porque yo ya tengo los dones, porque yo ya soy llamado y solamente le sirvo a Dios. La Biblia dice: si tú no obedeces a aquel al que ves, ¿cierto? Si no obedeces a aquel que ves, pues mucho menos vas a obedecer al que no ves. Entonces, eso es delicado. Entonces, aquel que es ministro empiece a buscar del Señor, decirle: Señor, conéctame con hombres y mujeres de Dios. En el caso nuestro como ministerio también tenemos conexiones espirituales, también damos cuentas espirituales, porque hemos entendido el poder que hay y la bendición que hay en el sometimiento. Es una bendición, así como el ministerio Aviva Field tiene conexiones espirituales y se somete al Señor y es dirigido por el Espíritu Santo. Igualmente, los que están estudiando en Aviva Field deben aprender el amor, el sometimiento, pero en amor, no en obligación. En amor se glorifica al Señor. Por eso el enemigo, donde hay amor, se echa fuera. Qué bonito. Pastor, Primera de Pedro 2:13, pastores, busquemos allí Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13, que dice que por causa del Señor nosotros nos sometemos. Dice Primera de Pedro 2:13, pastor. Dice la palabra de Dios: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es lo que dice. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Oh, gloria a Dios. Entonces vemos allí que por causa del Señor someteos a toda institución humana. Entonces vemos de que muchas veces hay personas que ya que porque oran por alguien o tienen algunos dones, no se quieren someter a ninguna institución, a ninguna organización, a ninguna denominación, ¿ya? Porque la Biblia es clara, dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana. Tremendo. Y las denominaciones son instituciones establecidas por hombres. Amén. ¿Ya? Y avaladas obviamente también por los ministerios, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia, ¿sí? Según el país o la nación donde usted esté. Así que el sometimiento, la obediencia, estar bajo sujeción, bajo autoridad, eso hace de que los demonios te respeten y
obedezcan al momento de expulsarlo, al momento de echarlo fuera para el abismo, en el nombre poderoso de Jesús. Pastor, y someterse a esos ministerios dados por el Señor, también es a la voluntad del Señor, que es humano. Sí, estamos viendo algo físico, un hombre allí, pero es dado por el Señor. Y también, pastor, hay que entender, no ser como religiosos, decir, no, pero si el gobierno dice algo que va en contra de la palabra, la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Obvio que sí, pero es cuando ya hay una persecución, cuando realmente se levantan directamente en contra de la iglesia, pues ya es algo muy diferente. Pero respeto, cuando están haciendo las cosas bien, hay que buscar al Señor. Pastor, Lucas capítulo 1, versículo 52. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 52, donde hablamos aquí lo que el Señor nos está hablando sobre la humildad, porque todo lo que estamos hablando aquí es de humildad, es de sometimiento, es de amor. ¿Qué dice Lucas 1:52, pastor? Dice la palabra del Señor: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Amén. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Pero la primera parte, entonces, pastor, vemos aquí que dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Tremendo. Quiere decir de que si tú eres humilde, Dios te va a exaltar. Ahí es donde se cumple la palabra de Dios, que Dios mira de lejos a los que son soberbios. Y al que es humilde lo mira de cerca. Amén. Al que es humilde lo mira de cerca. O sea que esa es una clave para el guerrero de liberación. La humildad. La humildad. La humildad. Siempre humildad. Entre más Dios nos use, entre más Dios libere personas a través de nosotros, entre más Dios nos dé dones, tengamos interpretación, tengamos don de milagros, don de ciencia, don de profecía, cualquier oficio, cualquier ministerio, cualquier talento, cualquier habilidad, cualquier fruto del Espíritu Santo. Bueno, hay muchas cosas por qué aportar aquí. Entre más tengas cosas, más Dios nos use, más humilde. Más humilde. Está más cerca uno de Dios. Exacto, está más cerca uno de Dios. Porque la palabra del Señor dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse pequeño aquí, tiene que servir. ¿Ya? Entonces es al contrario. Es al contrario. ¿Ya? Me agrada. Entonces, eso. necesitamos ser pequeños aquí, hacernos pequeños, servir para poder ser grande. Por eso Jesucristo es grande, porque Él sirvió aquí en la tierra. Él le sirvió a los pobres, murió por los pobres, murió por los pecadores. Y por eso dice la palabra de Dios que Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sí? Y lo hizo Rey de Reyes. Señor de señores. Señor de señores. Aleluya. Y Él es el sumo sacerdote. Tremendo. ¿Sí? El sumo sacerdote. Tremendo. Ahí se cumple la palabra de Dios. Y cuánta gente, el y cuánto predicador o cuánto líder se cree pues ya mucha cosa, que porque hace esto, hace o aquello, y es difícil inclusive hasta para que hablen con él, una consejería, un trato, sale por la puerta trasera, exacto, no quiere ya no contacto saluda, con la gente, no se relaciona con él. Entonces la humildad es lo más importante. No estamos diciendo aquí que nunca lo puedan hacer, porque obviamente hay momentos o hay campañas evangelísticas o hay congresos donde son miles de personas, y obviamente pues tiene que evitar el que también es un ser humano que se cansa y ya es normal. Pero otra cosa, estamos hablando aquí específicamente es del orgullo, que no tiene nada que ver con el líder de liberación, con un guerrero, con un hijo de Dios, con ninguna persona que sea llamada hija de Dios. La humildad es la clave, pastor, y también en esa palabra me parece tan hermosa y tan preciosa, porque Jesús es nuestro mayor ejemplo. Jesús dio ejemplo cuando le enseñó a los 70 a ir a liberar. Él no dijo, no, es que yo soy el hijo de Dios, soy el único que aquí libero, soy el único que hago las cosas. No, Él enseñó. Tan es así que la Biblia dice que los 70 vinieron gozosos y contentos y dichosos, diciéndole, Señor, en tu nombre se nos sujetan. Entonces era un gozo porque Él enseñaba. Entonces, que lamentablemente pasó muchos años, no estoy hablando con todos los ministros, pero el que era usado era... nunca daba la clave, nunca enseñaba, nunca decía, no quería explicar cómo lo hacía, que se quería sentir el grande, y resulta que la Biblia dice, por eso dice la Biblia, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Por qué lo dice? Porque al final del camino el buen vino sale. ¿Cuál buen vino sale? El humilde, el sencillo, aquel que realmente, el David, que estaba detrás de ¿qué?
de allá cuidando las ovejas, pastoreando las ovejas, ¿sí? Detrás de esa manada de ovejas, del ganado, de todo. ¿Y qué sucedió? Allá adoraba al Señor, en lo oculto adoraba al Señor y el Señor lo levantó de lo más vil y menospreciado, dice la palabra. Entonces, ¿qué hace? Muchas veces, yo quiero ser guerrero de liberación, yo quiero que Dios me use. Empieza por la humildad. Exacto. Entonces vemos allí que la palabra del Señor dice, y el mismo Señor lo aconsejaba a sus discípulos y nos aconseja en este tiempo, y nos dice: no os regocijéis porque los demonios se os sujetan, más bien regocijaos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hermoso. O sea que no, obviamente eso causa alegría, pero no, eso no nos puede desenfocar de nuestra visión, de nuestro llamado. Es cierto que Dios nos llama, pero siempre lo importante es la humildad y reconocer de que el que hace todas las cosas a través de nosotros es Jesucristo. Y no es el Espíritu pastor, de Dios. Mire lo que dice el mismo Lucas 1:50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Amén. Y el 51 dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Entonces vemos de que es que Dios hace proezas con su brazo poderoso. ¡Qué bendición! Con su brazo poderoso. Por eso es que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hermoso. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Nosotros solamente somos un instrumento en la mano de Dios, somos una vasija, somos el barro y Él es el alfarero. Estamos hablando aquí de liberación. Ya este es un nivel para aquellos que ya han pasado también por bastantes clases, ¿sí? Conferencias con Aviva Fil, Formación Integral Libérate. Le recordamos por ahí derecho los números telefónicos 315-647-0234. Comunícate con nosotros si necesitas liberación, si necesitas oración, alguna intercesión. Aquí estamos dispuestos para servir al Señor a favor de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Algo muy importante de lo que estamos hablando aquí, pastor, es el trabajo. Hay mucho trabajo, hay mucha necesidad en la gente. El ministro o el líder de liberación va a tener mucho trabajo porque hay mucha necesidad. Hay que orar, hay que buscar al Señor en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Hay que orar por las almas. Pero algo que usted no se le puede olvidar: la intimidad con el Señor. Deje tiempo, tome tiempo, porque todo el tiempo le pertenece al Señor, pero tome tiempo para meditar en la palabra, para arrodillarse, para buscar su presencia, para orar, para ayunar, porque hay líderes, hay pastores y hay ministros, ¿sí? Que como hay mucho trabajo, se olvidaron, o sea, se dedicaron tanto a la gente que hasta se olvidaron de su familia o se olvidaron de la oración, de la intimidad con el Señor. Esto es muy delicado. Usted que quiere realmente servir al Señor y que Dios lo use, nunca descuide su intimidad con Dios. Es muy importante. Otro punto, pastor: el guerrero es un adorador. Esta arma confunde al enemigo. Esta arma es tremenda. El guerrero en este punto debe de ser un adorador. La Biblia dice que él busca ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Podemos ver segunda de Crónicas 20, el versículo 15 hasta el 25. Usted lo puede leer allí en su casa, pero vamos a ver ahorita el versículo 15, pastor. Y dijo: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafá, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Tremendo. O sea que un adorador sabe de que no es suya la guerra, sino es del Señor. Eso hace un verdadero guerrero. Hay gente, alguien decía por allí, yo libero y lloro por la gente, pero yo no sé adorar. Es incorrecto total. El guerrero tiene que ser adorador. Ser adorador, porque sabe que la victoria se la da el Señor. Amén. Sabe que la batalla y el jefe de esa batalla es Jesucristo. Él es el guerrero, Él es el que nos da la victoria. Entonces, ¿qué debe hacer el adorador?
adorarle continuamente. ¿Qué hacer el guerrero? Adorarle continuamente. ¿Qué hacer aquel que practica la liberación? Adorar continuamente. Gloria al Señor, porque sin ser adoradores, pues realmente no somos absolutamente Exacto, nada. por eso Jesús, cuando encontró a la mujer samaritana, le dijo que el Padre busca verdaderos adoradores. Amén. Que le adoren en espíritu y en verdad. De hecho, es lo que más me fascina a mí, pastor, adorar al Señor porque la persona piensa que por ser líderes de guerra espiritual, a toda hora estamos con el diablo en la boca. Eso no es así, eso es incorrecto. Al contrario, tenemos a Jesucristo en nuestra boca. Tenemos la adoración al Señor en nuestra boca continuamente, mañana, tarde, noche y madrugada. Y cuando el enemigo se levante, cuando alguien necesita liberación, pues solamente se le echa fuera. Y el enemigo sabe quién es un adorador, el enemigo sabe quién es un verdadero hijo de Dios, y el enemigo sabe que se tiene que ir en el nombre de Jesús porque no soporta la presencia del Señor. Así que, hermano, no se equivoque, no crea que por ser un líder de liberación usted va a volverse un amargado, porque lamentablemente por muchos años eso fue lo que nos hicieron ver, y eso es incorrecto. Totalmente incorrecto. Así que mucho ánimo, mis amados hermanos, ser adoradores en espíritu y en verdad. Pastor, el líder de liberación sabe que la batalla es nuestra, que la guerra es nuestra, la victoria es nuestra, y que en medio de la victoria hay un botín de guerra. Eso lo dice Nehemías capítulo 4, versículo 4, pastor. Oye, Dios nuestro, cómo somos objeto de su desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Wow. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edifican. Amén. Vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas. ¿Sobre quiénes? Sobre los que se levantan en contra de la obra, sobre los brujos, sobre los hechiceros, sobre aquel que intenta hacerle daño a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, porque a los que están mal, ajá. Ellos tienen que pedir misericordia para que los ayude, ¿no? Pastor, es una de las clases, sí, de las conferencias que nosotros damos. Y en la clase número 6 habla sobre la brujería. ¿Quiénes son los brujos? ¿Por qué le devolvemos al baldón sobre la cabeza de ellos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo el Señor quiere que oremos? Entonces puede ir a la conferencia número 6 de la brujería, y ahí le explicamos por qué devolvemos nosotros el baldón bíblicamente. Entonces, ¿qué dice? Vamos, por ejemplo, Proverbios 6, 30 al 31 es una bendición, pastor, y Proverbios 13, 22 sobre las riquezas del pecador son guardadas para nosotros. El líder de liberación sabe que las riquezas del mundo, las riquezas del pecador son dadas para nosotros en el nombre de Jesús. Aleluya. No tienen en poco, dice aquí, al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. El versículo 30. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. ¿Por qué nosotros creemos que tienen que devolver 7 veces más lo que el enemigo muchas veces ha robado o ha detenido? Porque la Biblia lo dice en Proverbios 6 de 30 al 31. ¿Cuándo nosotros sorprendemos al enemigo? Cuando estamos en el momento del proceso de liberación. Ya está descubierto, ya el hermano, porque el pan es para los hijos, recuerden, ya el cristiano no quiere nada que ver con ese ladrón, no quiere que le vuelva a robar, no quiere que lo vuelva a oprimir. Entonces ya se descubre, y ahí en Proverbios capítulo 6 del 30 y 31 está la cita bíblica en la cual nos apoyamos, donde si ya se descubre dónde está el ladrón, lo echamos fuera, pero tiene que devolver 7 veces lo que estaba robando. Exacto. Esa es la cita bíblica que nosotros manejamos en liberación. Ese es el argumento bíblico de nosotros como cristianos. Gloria al Señor. Pastor, sigamos con otro punto muy importante. Estamos sentados en tronos celestiales. Vemos la guerra desde arriba y no desde abajo. Esa es la victoria de nosotros. Siempre que el líder de liberación va a hacer guerra espiritual o va a hacer una liberación, amados hermanos, recuerden siempre que ustedes están y nosotros estamos en lugares celestiales, y el enemigo está bajo los pies de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, eso fue lo que vino a hacer, a colocar al enemigo, a exhibirlo públicamente y a ponerlo debajo de los pies de la iglesia. Por eso somos más que vencedores, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y lo más hermoso, la maldición de Jehová está en la casa del malvado, pero bendice la morada de los justos. Tu casa será bendecida,
siempre y cuando hagas la voluntad de Dios. Amén. Aquellos brujos, aquellos hechiceros, aquellos malvados, aquellos que practican el mal, la maldición de Dios los alcanzará. Amén. Eso lo dice Proverbios capítulo 3 versículo 33. La maldición de Jehová está en la casa del malvado, del brujo, del hechicero, del mago, del satanista, de todo lo que hacen, de que el diablo los incita. Ahí está la maldición de Dios. Tremendo. Si ellos no se arrepienten, les va a caer la muerte. Pero si ellos se arrepienten, pues Dios les alcanzará en misericordia y les dará vida eterna. Amén. Y hablando sobre lo que nosotros estamos allí en lugares celestiales, eso usted lo puede encontrar en Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y de ahí en adelante usted puede escudriñar las escrituras. Aleluya. Efesios capítulo 2 versículo 6 también dice la palabra del Señor: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Estamos en nivel de autoridad. Amén. Amén. Gloria Estamos a Dios. en nivel de autoridad, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que hizo la resurrección de Jesús. Nos devolvió a una posición de autoridad. Amén, que se había perdido cuando Adán y Eva cometieron pecado. Amén. Y ese versículo 18 ahí de Efesios 2 dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por el Espíritu Amén. Santo tenemos entrada al Padre. Por eso en una liberación, pastor, estamos delante del Dios Todopoderoso por medio del Espíritu Santo de Dios. Nunca haga una liberación solo, siempre déjese dirigir por el Espíritu Santo de Dios. El guerrero guarda su corazón según lo que dice Proverbios 4:23, Salmo 73:2, Salmo 18:33. El Salmo 73:2 dice que estamos muchas veces en terrenos resbalosos y peligrosos. Aleluya. Pero el líder de liberación sabe que en medio de esos terrenos vamos a guardar nuestro corazón. El Salmo 18:33 dice que el líder no critica y no envidia. Algo que tiene que cuidar el líder de liberación es la crítica y la envidia. Tiene que conservar su corazón, quitar todo pecado de su vida. Ya saben todos los requisitos que deben de tener. También debe haber hermandad, unidad, según lo que dice Juan 17:11, 21 y 22. Amar al prójimo sin esfuerzo. Hay que ser compasivos, hay que ser incondicionales, hay que examinarnos continuamente, según lo que dice Ezequiel 37:17, pastor. Entonces, la hermandad es muy importante, la unidad es importante, el amor al prójimo de verdad, de corazón, es muy importante, gloria a Dios. El líder de liberación también tiene otros requisitos: recibe instrucciones de parte del Señor, no abusa de su autoridad. Tengan muy en cuenta también este punto. Todos los puntos que estamos dando aquí son súper importantes y tiene que poner también mucha atención, mis amados hermanos. Entonces, el líder de liberación debe de recibir instrucciones, no abusar de su autoridad, según lo que dice Primera de Corintios 8:17, pastor, no sé si lo tiene allí. Primera de Corintios 8:17, y después vamos a leer Mateo 10:5, Mateo 11:1, donde dice que Jesús dio instrucciones a sus discípulos. ¿Por qué cree que Jesús dio instrucciones a sus discípulos? Porque los quería capacitar, simplemente porque los quería preparar. Él quería que fueran y se levantaran como realmente unos guerreros de liberación. Para eso vino, para capacitarlos. Él no vino solamente a sanar, a libertar, a dar comida al cautivo. Bueno, él no vino solamente para eso, él vino también a capacitar a sus hijos. También allí dónde entrar y dónde no entrar. El líder de liberación sabe por las instrucciones que nos da el Espíritu Santo dónde entrar y dónde no entrar. Pastor, ¿qué dice 1 Corintios 8:17? ¿No lo tienes allí? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10 verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ese cuál es, pastor? Mateo capítulo 10 verso 1 al 5. Amén. Gloria a Dios. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan.
Amén. Pero él recibió, el Jesús les enseñó por medio de instrucciones a los Les dio discípulos. autoridad sobre los espíritus inmundos. Y los dirigió. Y le dio instrucciones, ¿no? Eso Ajá, lo enseña Mateo la palabra de Dios. 11:1. Ahí. Exacto. Entonces, y aquí en el versículo 5 de Mateo 10, versículo 5, amor, que acabas de decirlo, dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Entonces vemos de que el Señor, cuando llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Tremendo. Cuando ya les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los espíritus impuros, para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, luego ahí viene, dice, los envió y les dio instrucciones. Tremendo. El Señor nunca va a enviar a alguien sin darle una instrucción. Aunque Es muchos como- van así. Exacto, muchos van así. El Señor no los ha enviado, sino que son regalados. ¿Ya? O se ofrecen. Y cuando la persona es regalada o cuando la persona se ofrece y Dios no lo ha enviado, entonces no tiene la cobertura, no tiene el equipamiento, no tiene las herramientas espirituales para poder ir a ejercer la comisión, el ministerio que Dios nos ha encomendado, de ir a echar fuera los demonios en el poderoso nombre de Jesús. Tremendo. Entonces ahí se corre el peligro de los hijos de un tal Ezeba, que vienen los demonios y los golpean, los maltratan, los brujos los destruyen. Aunque muchas veces en el nombre de Jesús muchos se someten, como dice la palabra: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, y el Señor dice: nunca los conocí. ¿Por qué? Porque Él respalda también su nombre, Él respalda su palabra por amor a dichas personas, por amor a Julano, a Sutano, por amor a cualquier hermano, a cualquier persona que lo necesita. Pero eso no tampoco quiere garantizar de que la persona esté haciendo las cosas correctamente. Exacto, entonces debemos entender de que en esta escuela de liberación a viva fin, tú estás recibiendo instrucción. ¿Para qué? Para poder ir a cumplir la gran comisión. Cuando recibes la instrucción es porque te estás formando, te estás entrenando, y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Muchas veces leemos la palabra de Dios y pensamos de que el Señor se la pasó solamente orando y sanando a los enfermos. Obviamente, ese fue parte del ministerio del Señor Jesús, pero lo importante del Señor Jesús fue que fue a morir por la raza humana. Tremendo. Pero cuando el Señor se apartaba con sus apóstoles, con sus discípulos, era para entrenarlos, capacitarlos, que la Biblia no registra cómo en sí, detalladamente, pero cuando la Biblia me dice que les dio instrucciones. Porque le dio unos puntos claves. Porque le dio unos puntos claves. Como lo estamos haciendo acá. Es como el ejército. Ajá, correcto. ¿Sí? O la fuerza pública. Recluta a un hombre o a una mujer, a sus fuerzas, a su ejército. Sí. No lo manda a la guerra inmediatamente, sino que primeramente le da autoridad. Exacto. Esa persona recibe autoridad. ¿Cómo recibe autoridad? Cuando hace un juramento. Amén. Cuando le dan unas insignias, cuando le dan un rango. Allí está siendo investido de autoridad y le están dando una dotación, un uniforme. Y eso es lo que pasa cuando nosotros entregamos nuestra vida espiritual. ¿Qué pasa cuando nosotros entregamos nuestra vida espiritual? Cuando el Señor nos adopta como hijos suyos. Cuando nosotros empezamos a incorporarnos en las filas del ejército de Dios, recibimos una investidura. Tremendo. Recibimos un rango. Inmediatamente, ¿cuál es el rango que el Señor nos da? Poder. Tremendo. Su gloria, su Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando ese soldado está incorporado en las filas, obviamente recibe su uniforme, recibe su fusil como dotación. Pero antes de recibir su fusil de dotación, tiene que aprender a armarlo, a desarmarlo, a hacerle mantenimiento, ¿cierto? Y saber cómo se va a usar y cómo se va a defender cuando se encuentre en la guerra, en el campo de batalla. Entonces muchas veces pasa de que si somos inexpertos y somos neófitos, pues el diablo viene y vence y nos derrota. Amén. El enemigo nos vence. Entonces nosotros tenemos que entender, tenemos que capacitarnos, formarnos y dejarnos instruir por el Espíritu Santo de Dios. Y en esta escuela es la oportunidad para que te puedas entrenar, para que te puedas capacitar, te puedas formar y puedas salir vencedor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos errores no has cometido por no estar preparado? Mateo, ¿Cuántos errores no has cometido por no recibir la instrucción?
Mateo ahí, en el 11.1, les dice lo que usted está diciendo, pastor. ¿Qué dice ahí? Mateo 11.1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, poderosa palabra, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. Y otra cosa es instruir. Y otra cosa es instruir. Porque la instrucción se la daba a sus discípulos. Exacto. Hay tiempos de enseñanza y hay tiempos de prédica. Y la predicación se la daba a la gente que no conocía. Les predicaba el evangelio de la salvación. Eso, porque lo que estamos haciendo aquí en las conferencias es instruir. En Aviva Fila estamos instruyendo al líder de liberación cómo hacer la liberación, cómo practicar la liberación, cómo orar por un niño, cómo orar por un joven, cómo orar por los hogares, cómo orar por algún hermano que tenga un espíritu de brujería, diferentes áreas. Eso se llama instruir, colocar puntos claves. Y que se aprenda a identificar cuál es el problema, ¿sí?, que está afectando a esa persona. Eso se llama instruir. Y también estamos enseñando a hacer, estamos enseñando liberación, estamos instruyendo, entregando unos puntos básicos, unos puntos claves, pero también estamos enseñando, es decir, estamos capacitando, estamos llevando a la gente a un proceso para que se lance a creer en el Señor, a tener fe y a ejecutar lo que el Señor le mandó a hacer. Y otra cosa ya es cuando empezamos a predicar. Las prédicas ya en este sentido son un poco ya más diferentes. Gloria al Señor. También lo dice Hechos 10:22, dice cuando Cornelio recibió instrucciones de un santo ángel. También hay que entender de que el líder de liberación tiene que ser entrenado por Dios y saber usar los ángeles del Señor. Porque hay líderes de liberación que dicen, no, yo solamente con el Señor Jesús. Y no se da cuenta que es un reino organizado. El reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino organizado que tiene también jerarquías, que tiene también querubines, serafines, ángeles. Hay principados como el principado Miguel, ¿cierto? Y Gabriel también eran principados. Entonces hay que entender que el líder de liberación tiene que aprender a usar los ángeles porque fueron enviados para el beneficio y al servicio de la iglesia. Eso lo dice en Hebreos. Dice la palabra de Dios en Hechos, también Hechos capítulo 10, versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, Gloria a Dios, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. No, entonces, solamente recibimos instrucciones de Jesús. Si eso no me aparece, entonces no recibo instrucciones de nadie. Exacto. Entonces Dios utiliza ángeles, Dios utiliza pastores, Dios utiliza a profetas, Dios utiliza líderes, Dios utiliza profesores de Aviva Fil, ¿sí?, de diferentes ministerios. Y hoy te estás capacitando. Te estás capacitando. Entonces es una gran bendición cuando tú recibes la instrucción. La persona que tiene un corazón enseñable, un corazón humilde, será una bendición en el ministerio de liberación. Va a crecer más en el ministerio. Va a crecer cada día. Esto se trata de humildad, de sujeción, de sometimiento. ¿Y sabes qué dice 1 Corintios 11:2, lo que usted está diciendo? Hay que retener las instrucciones. Amén. Hay gente que se le da una instrucción, pero no la retiene. Hay gente que está en una escuela pero no valora. Hay gente que dice, yo ya eso ya me lo sé, yo ya lo he escuchado, yo ya hace años también como que di esa prédica, ¿cierto? Pero realmente no le ha sido revelado la palabra como debe de ser. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 11:2, pastor? Dice la palabra del Señor, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones de tal como las os entregué. Eso tremendo. Lo dice el apóstol Pablo. Pablo estaba feliz y contento porque ellos estaban reteniendo las instrucciones que él mismo había entregado. Tan triste es que alguien dé unas instrucciones y hagan todo lo contrario. Yo le doy a usted 10 instrucciones, pero usted solamente hizo 5. Pastora, no funcionó porque hizo 5 de las 10 que le dije. Usted tiene que aprender de que si se le dan 10 son. 10 son.
que si son dos requisitos son. A veces es así, pastora, usted dijo que el pan es para los hijos, es decir que esta persona tenía un demonio, un ejemplo, y yo fui y esta persona no era cristiana, pero yo quise sacarle ese demonio fuera. Usted está saltándose, ¿cierto? Un punto súper importante, que es hacerle la oración de fe por lo menos, que la persona conozca a Jesucristo y lo acepte como Señor y Salvador. Pero hay gente que quiere ir a buscar demonios a la calle y sacarlos y echarlos fuera. Entonces es incorrecto, por eso tienen que instruirse. Se salta todos los procesos, por eso es importante hacer la oración de libertad, la oración de sanidad, llenar el cuestionario de liberación. Son instrucciones. Esas son instrucciones. Y son instrucciones. Y ustedes a medida que van estudiando, se van preparando en esta escuela de gran bendición, se van volviendo unos líderes de bendición. Amén. Y usted también puede leer 1 Tesalonicenses 4:2, creo que es uno de los pasajes también muy importantes. ¿Por qué nos detenemos tanto en la instrucción? Porque hay líderes, vea, hay pastores que ya tienen 40 años en el evangelio, 40 años pastoreando, hasta 50 años pastoreando, y dicen, yo nunca necesité que nadie me enseñara, yo solamente dejé que el Señor me enseñara. Y es incorrecto. Para eso está el cuerpo de Cristo, que nos ayudamos mutuamente. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:2, pastor? 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 2 dice la palabra del Señor: ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Amén. O sea que las instrucciones que estamos entregando en esta hora es por el Señor Jesús. Es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Amén. Y queremos compartirlo con ustedes para que sea bendecido. Gloria al Señor, pastor. Hay más puntos importantes. Practica la guerra espiritual. Una persona no puede decir que es un líder de liberación si realmente nunca ha hecho una liberación. Tiene que practicar la liberación. Tiene que practicarla, ¿por qué? Porque en la práctica va a haber habilidad y va a haber destreza. ¿Cómo una persona es una buena guerrera o un buen soldado? Pues cogiendo el arma, yéndose al monte, yéndose a las calles, yéndose a los sitios donde su comandante lo envía y empieza a practicar. Ahí se vuelve hábil y tiene destreza. Hay un dicho popular que dice, la práctica hace al maestro. Pastora, ¿cómo usted hace tal cosa? Pastor Mauricio, ¿cómo usted hace tal cosa? No, pues practíquelo. Tome los puntos, tome las instrucciones que le estamos dando. Siga las instrucciones. Siga las instrucciones. Es como cuando usted de pastor o de profeta o de apóstol o de maestro o algún ministerio que usted desempeñe y tenga personas bajo su autoridad, usted tiene que darle instrucciones y esa persona tiene que cumplir las instrucciones. Amén. Porque si no cumple las instrucciones que usted le ha delegado, pues se va a atrofiar. Amén. Se va a entorpecer el trabajo. Amén. ¿Sí? En una empresa, en una iglesia, en una organización. Amén. Entonces es importante que se sigan las instrucciones, las recomendaciones. Por ese motivo, esta capacitación es importante para todos los cristianos, hijos de Dios, guerreros, porque es sabio, es inteligente saber ciertas cosas para no cometer errores. Entonces, cuando practiques guerra espiritual, ten en cuenta que primero la autoridad de parte de Dios trae también responsabilidad. Tú no puedes ser una persona irresponsable, tienes que ser una persona responsable contigo, con tu familia, con tu iglesia, con tu trabajo, porque esa es la voluntad de Dios. Conocer dónde tengo nivel de autoridad en mi casa, en mi hogar, en mis posesiones, etcétera. Ese es el nivel de autoridad que tienes que conocerlo. Pero donde de pronto el vecino, en donde el vecino yo no tengo autoridad. Tú tienes que saber dónde tienes autoridad. Tú tienes autoridad en tu casa, pero donde el vecino no tienes autoridad. Entonces, ¿qué se hace allí? Ese vecino que necesita liberación, necesita entregar su vida a Jesucristo, y ese vecino, en el nombre de Jesús, tiene la autoridad para sacar todo lo de su propia casa. Esos son guerra espiritual y saber tácticas espirituales. Hay hermanos que me meten en problemas porque dicen, ay, esa casa está embrujada, me voy y me meto allá a liberar. Y resulta que sí, la casa queda limpia porque los demonios se fueron con usted. O sea, hay que saber y ser entendidos, ser guiados por el Espíritu Santo. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no debemos hacer. También hay que tener en cuenta de que mientras no nos den autoridad sobre esa casa, sobre ese lugar, pues no podemos ir. Pero si nos dan autoridad, ¿sí?, sobre dicho lugar, pues podemos hacerlo. De lo contrario es mejor no hacerlo. Entonces, donde el vecino hay que tener cuidado, o en ciertas reuniones familiares, en la alcaldía
hay cristianos, a usted lo mismo lo puede ver en los medios de comunicación, gente que se va a gritar al frente de la alcaldía, ve alcalde, tal cosa, la otra. Resulta que no tiene esa autoridad para hacerlo. Por eso esta enseñanza se llama territorios ajenos. Territorios ajenos. Entonces hay que saber cuándo podemos hacerlo y cuándo no podemos hacerlo. Es importante recibir la instrucción. Por eso Pablo le decía a algunos de sus discípulos: no impongas las manos con ligereza. No te metas en cualquier casa, en cualquier lugar, en cualquier territorio ajeno a la ligera. Primero examina, analiza. ¿Sí? Esto, recuerda que estamos haciendo una guerra y nuestro enemigo no descansa. Él aprovecha cualquier oportunidad. Tremendo. Y si tú te descuidas, si yo me descuido, pues él va a aprovechar la oportunidad. Entonces tenemos que estar alertas, así como esas 5 vírgenes prudentes. Amén. Así que si alguien te pide que vayas de pronto a liberar su casa, pues ten en cuenta todo lo que te hemos enseñado, tenlo presente, todos los puntos que te hemos enseñado. Ya sabes que no es aconsejable hacer algunas cosas. Debe buscar un lugar neutral cuando tú vayas a hacer una liberación, vayas a orar por alguien, como en la iglesia, o sea, tienes que saber ser dirigido por el Señor. Hay ciertas excepciones, ¿no? Por ejemplo, personas enfermas que están postradas en cama, que no pueden salir y te mandan a llamar. Entonces tú, dirigido por el Espíritu Santo, oras y miras si realmente es necesario, ¿sí? Si es supremamente necesario hacerlo. De hecho, hemos tenido experiencias donde nos han dicho: vea, esta casa está totalmente endemoniada, no nos dejan dormir. Y por medio de estos medios de comunicación del WhatsApp, o así por una videollamada, pastor, hemos tenido experiencias donde todo queda limpio, sin necesidad de ir a esa casa. Como dice la Biblia: di tu palabra y mi criado sanará. Recuerden que no somos nosotros, es la palabra de Dios. Exacto, ¿no? Y yo no voy a liberar a nadie, el que va a liberar es el Señor Jesucristo. Amén. A través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, Hay gente que ha sido libre en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, amén, donde sea, amén, aquí a través de un medio de comunicación, porque Dios así es grande y poderoso. Amén. Alguien me decía: ay, si yo estuviese allá para consolar y ayudar a Julana. Alguien me decía así, yo decía: no, es la palabra de Dios, solamente di la palabra y esa persona va a ser sana, va a ser libre. Entonces, ten en cuenta de los territorios ajenos, no necesitas ir a ciertos lugares, sino que lanza la palabra en el nombre de Jesús y esa persona va a ser libre. Por ejemplo, los que son mayores de edad, que no puedan salir de la casa, los adultos, los padres, los que son los que tienen autoridad en esa casa, a los que son menores de edad. Tú, cuando tengas que orar por un menor de edad, ten en cuenta del derecho legal que te tiene que dar un mayor de edad, que es el padre de familia o la madre de familia, una tía, la abuela, el abuelo. No te pongas el tutor, no te pongas a hacer cosas que de pronto te van a causar de pronto un problema después, porque hay muchos líderes espirituales que se han metido en problemas simplemente por no saber conocer derechos legales. Por ejemplo, cuando usted paga por un lugar, pastor, ay, bueno, ¿será que yo me puedo quedar en un hotel a descansar? Bueno, ora, porque ya pagaste, ya tienes un derecho legal, ¿sí? Entonces, ora por esa habitación en la cual tú pagaste y echa fuera todos los demonios que han quedado allí en la cama, que han quedado pegados, ¿cierto?, en alguna almohada. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes conocen que hay diferentes clases de personas que van a los hoteles, duermen allí. ¿Cuánta gente no pasa por esas habitaciones? Brujos también, hechiceros pasan por esas habitaciones, homosexuales, de todo. Y tú, como hijo de Dios, simplemente pagas y te acuestas. No, pagas y tienes un derecho legal para echar fuera de ese lugar, de ese territorio, dejarlo limpio para que tú puedas dormir tranquilo y estar tranquilo. Qué bendición, pastor, sobre estos territorios ajenos. Lamentablemente, bueno, el tiempo es muy corto, pero vamos a ir avanzando. Tienes, bueno, derechos legales, estás en la casa, en un hotel, en un cuarto, bueno, limpia ese lugar, ora, expulsa, pide perdón por el pecado cometido en ese lugar, porque así es que se debe de hacer. José lo hacía, Daniel lo hacía cuando vivía en el palacio de los reyes. ¿Cómo era Daniel? Para vivir en el palacio de esos reyes, ellos tenían un lugar, una habitación, en los cuales dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día.
Amén. Tremendo. Entonces, ora por el lugar donde tú estás. Debemos ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. Analiza espiritualmente todo antes de ir a algún lugar. Tenga un buen equilibrio espiritual y mental. Por ejemplo, la persona en estado de locura. Cuando tienen estado de locura, cuando están con demencia y alguien responsable de esa persona le pide liberación, ¿se puede liberar a esa persona? Bueno, haciendo lo correcto, pregúntele cómo se llama, interrogue a ese demonio, tenga en cuenta los pasos correspondientes que debe de dar, enfóquese en la palabra de Dios, no se enfoque en los demonios, enfóquese en la palabra de Dios, no se enfoque en la enfermedad, sino en la palabra de Dios. Haga lo posible por no ir a discotecas, a bares, porque pues eso también son territorios ajenos, pastor. Pero son lugares consagrados a Satanás. Eso le sucede mucho al que es nuevo en el cristianismo. Quiere ir a predicar a todo lado y piensa que también se puede meter a los bares, a las discotecas, a donde antes iba, y resulta que he escuchado casos donde ellos tienen ese amor, se meten pero no vuelven a salir. ¿Por qué? Porque vuelven a caer, porque ellos no tienen esa autoridad espiritual para hacerlo. Ya hay que ser enviado por el Señor, porque no es aconsejable, ¿no?, hacer esto. Ejemplo, porque en esa casa o sitio hay muchos derechos legales, lo que estamos hablando, y los demonios, como están en su ámbito, pues ellos pelean, ellos van a pelear, ellos se van a resistir, ellos hacen como si todo lo que está en esa casa, en ese hotel, en ese, bueno, todo le pertenece a ellos. Cuando se hace una liberación, tenga en cuenta de que los demonios piensan que la cama, que el cuarto, que la ropa es de ellos. Entonces es mucho más difícil sacar a un demonio, y como usted está en el lugar incorrecto, hay demonios que van a contraatacarlo viniendo a su casa. A veces no lo dejan dormir. Eso son ya cosas espirituales mucho más avanzadas. Usted sí puede ir a orar a la casa de una persona. Tenga mucho cuidado, que no estamos diciendo que usted no pueda ir a una casa. Usted sí puede ir a una casa a orar, pero tener en cuenta, si no es guiado por el Espíritu Santo, a liberar, no. Tenga en cuenta esas cosas. Usted sí puede ir a una casa a orar, pero no a liberar, sino con el único propósito de que reciban a Cristo. Su objetivo será la salvación de esa casa, de esa familia o persona, porque pues esto es bíblico. Jesús lo hacía. También lo puede discipular en la casa, pastor. También se puede discipular en la casa. Aunque sí puede evitarlo. Si usted puede evitarlo, pues enséñele a la gente a ir a la congregación o al lugar donde se está enseñando, se puede ¿no? predicar, pero obviamente, sí, porque Jesús lo hizo, ¿no? Claro. Pablo estableció muchas iglesias y mucho más en este tiempo. Más en este tiempo donde las congregaciones también están cerradas, y hay congregaciones donde no están permitido abrir en muchos sitios. Pues se puede ir a discipular, se puede ir a orar, pero tenga en cuenta, estamos hablando de liberación, ¿no? Liberación ya es diferente. Enseñándoles que deben aprender a congregarse también, disponerse en dedicar tiempo, ir a la iglesia, al sitio de reunión, bueno, cuando la iglesia esté abierta, pero en este caso pues se puede hacer. A veces cometemos errores por ser buenas personas, pastor. Debemos enseñarles a orar en sus casas. Ellos tienen la autoridad, eso es lo ideal. Debemos guiarlos para que ellos mismos oren y unjan sus casas. Otro error que comete un líder de liberación y que hemos cometido a veces muchos años. Pastor, líder, venga, ore por mi casa, úngela. ¿Qué es el error que cometemos nosotros? Cogemos el aceite, cogemos todo lo que el Señor nos ha enseñado y vamos nosotros mismos a imponer manos a todo. Usted no es la cabeza de esa casa. No es la autoridad. No es la autoridad de esa casa. Usted lo que tiene que hacer es lleve el aceite si la persona no lo tiene, y que esa misma persona usted le unta en las manos y le enseña, y dígale, coja sus propias cosas y usted la autoridad en el nombre de Jesús y guíalo en la oración, vaya guiándolo en la oración, pero que esa misma persona lo haga. Porque usted así le enseña autoridad, le enseña a orar, le enseña a reprender, y así los demonios obedecen más fácil. Gloria al Señor, porque si no usted también se puede meter en problemas. Bueno, estas son instrucciones espirituales. No es recomendable tocar las cosas de esa casa, que lo haga el dueño. Solo podemos direccionarlo y empoderarlo. Gloria al Señor. Sí, porque a veces, pastor, tómeme este celular porque se me dañó.
y resulta que el celular ya estaba dañado, pero usted lo tomó y le echaron la culpa a usted, de que usted fue el que lo dañó. Ay, cuando lo cogió el pastor, yo no sé qué fue lo que pasó. Ay, cuando el pastor se me montó en el carro y cuando lo ungió, yo no sé qué le hizo a ese carro. Entonces, el enemigo es muy astuto. Hoy en día tenemos otras excepciones, ¿no? Por el motivo de la pandemia, entonces en este año 2020, puesto que las congregaciones se han cerrado junto con algunas otras entidades y negocios en el mundo, en la mayoría de países, para evitar más contagios del llamado virus o coronavirus. Entonces eso es lo que estamos hablando, de que ya el Señor conoce nuestra situación y el Señor nos va a respaldar en todo lo que hagamos ya de aquí en adelante. Bueno, gloria al Señor. Vamos a continuar con el otro punto. Entonces, respecto a este tema y lo que estamos viviendo, como no tenemos un sitio neutral y es difícil, entonces en el proceso de liberación vamos a dar esta última instrucción para terminar esta conferencia de territorios ajenos, para que usted entienda respecto al campo de batalla que debemos entender. En el momento de dar las órdenes, en el momento de dar unas directrices, se deja constancia. ¿Usted qué va a hacer en la liberación en caso tal de que lo tenga que hacer urgentemente en algún sitio? Usted deja constancia, legalidad, registro del motivo por el cual se ejecuta la liberación de esa persona en ese lugar. Es decir, si el enemigo cree que tiene más derecho que usted sobre ese sitio donde usted está practicando una liberación, usted antes de la liberación, mientras está dando las directrices, usted le deja constancia y que los ángeles apunten allí, registren el motivo por el cual usted está haciendo la liberación en dicho lugar, prohibiendo así retaliaciones de cualquier procedencia del enemigo. Usted deja legalidad. Usted dice, estoy haciendo esta liberación en esta casa por el motivo que estamos pasando, así que dejamos registrado para que el enemigo no tenga ninguna contraataque contra mi vida, ningún derecho legal contra mi vida. Esto es muy importante, pastor, y de hecho esto lo he aprendido respecto a esta situación que estamos viviendo. Entonces, así que pasa, nos protegemos, nos blindamos por la ley de Cristo, nuestro abogado. Como dice un dicho popular, nos curamos en salud. Líderes de liberación, cuídense, protéjase, cúrese en salud. Nuestro Dios y juez está atento a esta situación. Pastor, qué bendición, aleluya. Gloria a Dios. Terminamos. Espero que ustedes hayan aprendido y estén dispuestos a prepararse cada día para que sean de bendición a esta sociedad y al mundo entero que los necesitan. Amén. Vamos adelante, no nos detengamos, avanzar es la consigna, seguir preparándonos cada día. Necesitamos guerreros, muchos, millones de guerreros para trabajar en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. Aviva Field, formación integral, libérate. Les agradece también por esa atención que ustedes han puesto, esa dedicación al Señor. Al 315-647-0234 saben que pueden comunicarse con nosotros. Mucho ánimo, guerreros de liberación, ya están en un nivel avanzado, es una bendición. Esta conferencia, la verdad, es extensa, pastor. Amén. Es muy extensa, que ojalá tuviésemos más tiempo para poder dar, así sea poco a poco, resolviendo punto por punto. Pero ¿cuál es el objetivo de Aviva Field? Darles toda la información que podemos en corto tiempo para que usted se capacite, para que usted estudie. Si tiene alguna inquietud, simplemente háganoslo saber y con mucho gusto le vamos a responder. Amén. Entonces vamos para adelante, pastor. O escríbenos al correo. Amén. avivafil@gmail.com, ¿sí? O avivatuluá@gmail.com. Ahí estamos pendientes de cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan. O al mismo número telefónico, está por WhatsApp también. Entonces es el número de WhatsApp de contacto, así que puede también comunicarse con nosotros por ese medio. Y recuerda algo, Marcos 16:15. Y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y sea bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y el 17,
Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, gloria a Dios. Recuerden que esta conferencia se tituló El campo de batalla sobre territorios ajenos. Aleluya. Gloria a Dios. Quien se despide de ustedes, su pastor y amigo Oscar Lezama. Y Andrea de Lezama. Bendiciones. Gloria a Dios.